Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de neuroanatomía, que la he llamado Más allá del concepto, y es que vamos a aprender sobre las estructuras cerebrales más importantes y la función que tiene cada una de ellas, y también la relación con las demás estructuras a su alrededor. Así que estén muy atentos, es una clase muy buena. No olviden inscribirse al canal y darle a la campanita de notificaciones para que les llegue cada semana una clase. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es neurona, que se ha considerado la unidad funcional o la célula funcional del sistema nervioso, pero hay que tener en cuenta que no es la única. También hay otras células de igual importancia, como las células de la glía. Entonces, estas células de la glía toman igual importancia que las neuronas. Y hay que considerar lo siguiente, que hay más células de la glía que neuronas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la importancia que tiene en el funcionamiento del sistema nervioso. Como ven, esta neurona aquí tiene un cuerpo, tiene un núcleo y un axón. En el núcleo es donde se producen todas las proteínas para formar las proteínas de la estructura de la neurona, y también las proteínas que van a conformar los neurotransmisores y que son los que actúan en el impulso nervioso. Ahí es donde está en el núcleo. Entonces, cuando hay una lesión neurológica extensa, donde solamente se compromete el axón, hay chance para que esta neurona se vuelva a regenerar. Es lo que se conoce como neuroplasticidad. Pero cuando el daño está grande y compromete gran parte del núcleo, gran parte del cuerpo, no va a tener la oportunidad para que esta neurona se regenere y por lo tanto va a morir. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el concepto que se viene hablando de neuroplasticidad cerebral, y es la capacidad que tiene una neurona de generar nuevas conexiones axonales después de una lesión. Entonces, importante ese concepto para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta es la neurona, y aquí vemos la mielina, la vaina de mielina, que lo que permite es que el impulso nervioso sea mucho más rápido, vaya en forma saltatoria y no en línea media, y que lo haría un poco más lento. Por lo tanto, la despolarización se da en estos espacios, que son los nódulos de Ranvier. Ahí se da la despolarización y se da el impulso nervioso en forma saltatoria. Recuerde que en el sistema nervioso central la mielina la produce los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico quien produce la mielina es la célula de Schwann. Bueno, esa es la neurona, pero también les dije hace rato que están las células de la glía. Estas que ven acá son las células de la glía o la neuroglía, y hay varias de ellas. La primera que tenemos acá son los ependimocitos, estos que estoy acá señalando. Es el recubrimiento que tiene todo el sistema ventricular, que más adelante les voy a nombrar cómo es. Estos son los ependimocitos. Son los encargados, aparte de darle recubrimiento al sistema ventricular, también tienen la función muy importante de producir el trasudado para la formación de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y ahora vemos el astrocito. Tiene forma de estrella, de astro, por eso se llama así, astrocito. Es muy grande, es bastante grande y puede llegar a ser hasta más grande que la neurona o el núcleo de la neurona. Su función es defendernos, y ya vamos a ver más adelante cómo es que lo hace. Aquí tenemos la microglía. Aunque es una célula pequeña, aparentemente se ve pequeña, cumple varias funciones. No muy bien entendido hasta el momento. Antes se creía que era una célula de sostén nomás. Después se encontró
que era una célula de reparación, o sea que cuando hay un daño neuronal, se daña el tejido nervioso, ella se transformaba como en una especie de fibroblasto y se preparaba para producir lo que se llama gliosis, o sea, un área de gliosis. Cuando no se puede formar más neuronas, llega la glía, la microglía, repara y forma la gliosis. Entonces, es una célula de sostén, una célula de reparación, pero también cuando necesitamos defendernos, puede actuar como una célula de defensa. Puede actuar ante cualquier microorganismo para defendernos, cualquier patógeno, para defendernos ante él y comportarse en su momento como una célula de defensa. Entonces la microglía toma una importancia fundamental hoy en día en el sistema nervioso. La comunicación que haya entre ellas, esa gran comunicación, la comunicación que hay entre ellas, entre todas las células del sistema nervioso, esa comunicación tan precisa que tenga de ellas, ya sea a través de neurotransmisores o a través de neuropéptidos, es lo que mantiene la estabilidad nerviosa. Por último tenemos acá el oligodendrocito, que es la célula encargada de formar la mielina en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico está la célula de Schwann, que es la encargada de producir la mielina en el nervio periférico. Ahora vamos a hacerle un gran zoom a este astrocito, a mostrarles esto, que es la unidad funcional del sistema nervioso, o la unidad, también recibe el nombre de la unidad neurogliovascular, ¿sí? Neurogliovascular, no lo olviden, esa es la unidad funcional. ¿Esa unidad en qué consiste? Es lo que tradicionalmente se llama como la barrera hematoencefálica. Así que presten mucha atención a esto, porque de aquí es donde se derivan todas las patologías, de esta unidad funcional. ¿Cuáles son las células que están conformando esto? Tenemos primero esto, es un vaso sanguíneo. Este círculo que ven acá es como si le hiciéramos un zoom a este pedazo de tejido. Y entonces encontramos la célula endotelial, que es la primera, luego el pericito, que es el que refuerza la unión de esas células endoteliales, luego vienen los brazos o los pies que emiten los astrocitos y que se conectan de una vez con ese vaso sanguíneo, luego vienen las células de la microglía y por último la neurona propiamente dicha. Esa es toda la unidad funcional, la barrera hematoencefálica. O sea que para llegar a tocar una neurona, cualquier agente nocivo debe atravesar todas estas células. Independientemente del que sea, una toxina, un parásito, una bacteria, debe atravesar todas esas estructuras. Ahora, ¿cómo funciona esta unidad con respecto a otras patologías? También funciona diferente. En cada patología hay una línea celular que se empieza a dañar de primero. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer vemos que la primera línea celular que afecta es la neurona, igual que la enfermedad de Parkinson, en diferentes estructuras cerebrales, no va a ser general, sino en una estructura específica. En la neuromielitis óptica, su daño principal va a ser en el astrocito, va a ser el primer daño. En la esclerosis múltiple, lo que vamos a encontrar es un daño en el oligodendrocito. Y se pierde la comunicación, lo que les dije anteriormente, esa comunicación que existe entre todas esas células, entre los neuronas y las células de la glía, empieza a fallar y ahí es cuando empezamos a enfermarnos. Y ahí es cuando empezamos a ver ya las patologías neurológicas. Entonces, lo primero que se afecta es una línea celular y luego se van afectando las otras porque se pierde esa adecuada comunicación. Y todas al final, todas las patologías neurológicas al final terminan haciendo lo mismo. Todas terminan con demencia, todas terminan convulsionando, todas terminan con dependencia funcional, con alteraciones psiquiátricas o neuropsiquiátricas. ¿Por qué? Porque al final toda esa comunicación se daña y se pierde ese equilibrio. Entonces, importante,
Si quieren ver un poquito más de detalle sobre esta barrera hematoencefálica, sobre todo en la meningitis, cómo es que actúa esto, pueden ver mi clase de meningitis para que la vean. Muy bien, ahora sí, ya vimos lo micro, ahora vamos a ver lo macro. Empecemos a clasificar el sistema nervioso. Clásicamente se ha clasificado en un se sigue utilizando esta clasificación hasta ahora. ¿Y cuál es? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Así es como se ha dividido y así es como se continúa dividiendo. El sistema nervioso central, lo vemos acá en esta parte, donde se divide en dos, en el encéfalo y la médula espinal. Así es como se divide el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. El encéfalo, a su vez, está conformado por hemisferios cerebrales o cerebro propiamente dicho, el tallo cerebral, que a su vez se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y el cerebelo. O sea, en resumen, el encéfalo está conformado por el hemisferio cerebral, tallo cerebral y cerebelo. Y la médula espinal completa lo que es el sistema nervioso central. Luego viene el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico lo van a conformar los nervios craneales, los famosos pares craneales y los nervios espinales. Eso es lo que conforma el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay otra clasificación que es el sistema nervioso autónomo. Es algo que no podemos controlar. Es algo involuntario. Recuerden, todo lo voluntario está en la corteza cerebral. Todo lo voluntario. Y todo lo involuntario va a estar en el sistema nervioso autónomo. Y se divide en dos, en parasimpático y simpático. ¿Sí? ¿Cómo es la relación que hay entre los dos? El parasimpático es todo lo que a mí me va a inhibir una función, o va a tratar de inhibir o de disminuir alguna función cerebral. Y el simpático va a excitar o acelerar, por decirlo de alguna manera, una función cerebral. Y es el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, actúa a nivel periférico, de manera extracerebral. ¿Sí? Entonces, funciones del sistema parasimpático: la contracción de la pupila, estimula la secreción de la saliva, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, o sea, el peristaltismo, estimula la vesícula biliar para las secreciones biliares y pancreáticas, contrae la vejiga y relaja el recto. Ahora, el sistema nervioso simpático, caso contrario, dilata la pupila, es todo lo contrario, inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, el latido cardíaco, inhibe la actividad digestiva, o sea, el peristaltismo, estimula la liberación de glucosa, hay secreción de adrenalina, aumenta la secreción en las glándulas suprarrenales, relaja la vejiga y contrae el recto. Bueno, ese es el sistema nervioso autónomo. Esas son las funciones que tiene. Es muy importante, bastante ignorado, y en clínica se necesita muchísimo para identificar patologías neurológicas. Muy importante. Bueno, continuamos. Ya hicimos la clasificación macro. Empezamos de lo micro hasta lo macro y vamos a ir poco a poco clasificar. Vamos a los cortes y los planos cerebrales, porque cuando les hablo de hemisferios cerebrales necesito que se ubiquen muy bien en los cortes. Tenemos tres cortes básicamente: el transversal, donde vamos a ver el cerebro desde la parte superior, ¿sí? Vamos a verlo como superior e inferior. Luego viene el sagital o longitudinal. Es un corte como si le hiciéramos un corte en toda la línea media. Pasamos toda la línea media y vemos una cara, ya sea derecha o izquierda. Y el coronal o frontal es el que vemos acá. Es donde vamos a ver el cerebro desde la parte anterior o posterior.
Esos son los 3 cortes. Ténganlos presentes, no los vayan a olvidar. Recuerden muy bien sobre todo el longitudinal o el sagital, porque es el que vamos a estudiar ahorita, el cerebro. Y es con este, aquí lo vemos. Todo lo que vemos acá es la corteza cerebral. Hace rato les dije, la corteza cerebral, todo lo voluntario que hacemos está acá. Todas las funciones que ustedes hacen con su cerebro es porque salen de ahí, de esa corteza cerebral. Y hay unas áreas especializadas ya, que ya no hablamos de cerebro dominante, ya quedó en el pasado, está revaluado. Estamos hablando de unas áreas corticales especializadas. Ya no hablamos que el cerebro derecho es el artístico, que el cerebro izquierdo es el lógico. Ojo, ¿por qué se pensaba antes sobre ese tema? Eso ya está revaluado. ¿Por qué? Hay un área especializada somatestésica en el parietal derecho, que es un área especializada para todo lo visoespacial. Todas las funciones visoespaciales están ahí especializadas. Entonces, ¿quién necesita lo visoespacial? El que va a dibujar, el artista, el que va a pintar, el que va a manejar también necesita algo visoespacial. Entonces, como se relaciona una función visoespacial, se relacionó con lo artístico y se consideró que el cerebro era el artístico y estaba relacionado con el arte. Pero como se dan cuenta, no tiene nada que ver con eso. Lo que existe es una área especializada visoespacial, no más. ¿Por qué? Porque para la parte artística se necesitan mucho más cosas. Se necesita una buena motricidad fina, La motricidad la da el área motora primaria. Entonces, llegar a decir que el cerebro derecho es el artístico, pues ya está revaluado. Entonces, ojo con eso. Eso ya quedó en el pasado o ya no se utiliza eso. Entonces, vemos en la corteza cerebral. Vamos a hablar rápidamente de ella porque nos vamos a extender muchísimo. En la clase de ubicación neurológica que están aquí en mi canal, yo hablo un poquito más precisa, ¿sí? Y los que ya la vieron, los felicito. La primera circunvolución que vemos es esta, la de Silvio o surco colateral, y luego la segunda esta que es la cisura de Rolando o central. Entonces son las primeras que se forman embriológicamente. Entonces en este corte vemos ahí estas 2 cisuras. La de Rolando divide el frontal del parietal. Ojo que esta de Rolando es un poco más atrás. Lo que pasa es que el lóbulo frontal es más grande, es muchísimo más grande. 2/3 del área dorsolateral corresponde al lóbulo frontal, es muy grande, bastante grande. Colateral, el surco colateral va a dividir el frontal del temporal, y el temporal el segundo más grande, y luego viene el parietal y el occipital, que se pelean por ser los más pequeños. Aquí no hay algo anatómico que lo divida, ni entre el parietal y el occipital, ni tampoco divide alguna línea anatómica que dé el temporal del occipital. Entonces no está mal decir temporal occipital y parieto occipital. Se pudiera decir sin ningún problema, porque anatómicamente no tengo cómo diferenciarlos en este lado. Entonces aquí está pintada algunas funciones, las más significativas, las más relevantes, sensoriales, del habla, que son muy importantes y que por eso está. En la cisura de Rolando hay otros surcos precentral y el surco postcentral. Y en esto encontramos lo que es el homúnculo cerebral, ya sea el homúnculo motor o el homúnculo sensitivo. El homúnculo motor, todas las actividades motoras, y encontramos aquí desde la laringe, faringe, boca, cabeza, la cara, miembro superior, miembro inferior. Y el homólogo, el sensitivo, va a estar distribuido de la misma manera. Eso es lo que se conoce como el homúnculo cerebral. Aquí también vemos un poquito más hacia la frontal inferior el área de Broca, el área de Wernicke. Algo importante, antes que se me olvide, es muy difícil. Ya les hablé de áreas especializadas. Sin embargo, ese término también se está revaluando. ¿Por qué? Hoy lo que se trata de hablar es ya de circuitos cerebrales, ¿sí? El circuito del lenguaje, el circuito de la visión, el circuito de la audición.
esos diferentes circuitos, que es lo que se intenta hablar hoy en día, ¿no? El circuito, por ejemplo, de la memoria implícita, el circuito de la memoria explícita, el circuito de la orientación. Es mucho más relevante hoy hablar de eso. Porque yo no les puedo decir, esta es la estructura de la memoria, esta es la estructura de la visión. No les puedo decir de eso para nada. Les puedo hablar de los circuitos, cuál es el circuito que está relacionado con la visión, por ejemplo. Yo no les puedo decir, en el mesencéfalo está determinada función, o en el occipital está determinada función. No, por ahí pasan ciertos circuitos y esas estructuras participan en ciertos circuitos cerebrales, pero no es algo exclusivo de ellas. Pues gracias a la estratigrafía es que se ha podido identificar sobre esos circuitos cerebrales. Muy bien, esta área Wernicke por acá, como veníamos hablando, el occipital siempre se ha relacionado con el área visión, con identificación de colores, de movimiento. El parietal ha sido con todo lo sensitivo, ¿sí? Todo ahí está identificado. En el temporal está la audición. Y justo arribita ahí está el área del gusto. El olfato en el área entorrinal, área orbitofrontal específicamente, en la base del frontal. ¿Y cuál otro vemos acá? Bueno, el aura auditiva, que ya les había mencionado. Estas son las grandes funciones corticales, ¿sí? Hablar de la corteza cerebral tendríamos que hablar toda una clase muy extensa, porque tiene mucha información la corteza cerebral y es una de las cosas que más he estudiado. Bueno, seguimos. Hablamos del cerebro. Ahora, ¿qué pasa si quitamos la corteza cerebral y nos metemos un poco más hacia el cerebro y vemos esto? Abrimos el cerebro y encontramos estas estructuras. Los núcleos de la base o ganglios basales también se les puede llamar. Núcleos de la base o ganglios basales. Son varios. Ahí encontramos en muchas estructuras y vemos acá, les presento el tálamo, ¿sí? El gran protagonista, el tálamo, este que vemos acá, ¿sí? El tálamo es como un cerebro pequeñito, ¿sí? Por ahí tiene todas las funciones corticales, pasan por ahí. Pasan vías tanto eferentes, que salen de la corteza, como aferentes, que vienen de la periferia. Pasan por el tálamo. ¿Qué vía no pasa por ahí? Importante, la vía motora. La vía motora no pasa. Y vean la clase de vía motora que está súper buena. O sea que si una lesión talámica no puede comprometer la parte motora, excepto si la lesión es muy grande y se va extendiendo y va afectando la vía motora, que está muy cerca, pasa muy cerca. Pasa en todos los pares craneales, no pasa el cuarto par, no pasa la vía olfativa, no pasa por ahí tampoco. Pasa la vía visual, pasa la vía sensitiva, pasa la audición, pasa la cognición. Pasa también todo lo que tiene que ver con el cuerpo estriado, toda la vía directa e indirecta de todo el sistema extrapiramidal, pasa por ahí. Pasa también el sistema reticular activador ascendente, también pasa por ahí, que tiene que ver con la vigilia, con el alertamiento. Por ahí pasa por el tálamo, pasa todo, es una estructura muy importante, el tálamo. ¿Qué se necesita para que estemos vivos? Para que reconozcamos nuestro entorno y demos una respuesta a él, que el tálamo se conecte con la corteza y hablen entre los dos continuamente. Eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos. O sea, que sin el tálamo no hay vida, sin corteza cerebral no hay vida humana como la conocemos. No quiere decir que las demás estructuras no sirven. Lo que pasa es que si se pierde esa comunicación, se pierde lo que conocemos como vida humana. Recuerden que la función del cerebro es mantenernos vivos. Todo lo que ustedes hacen, lo hacen es por el cerebro. No controla el cerebro, o el cerebro es el que lo controla a uno. Todo, en todo. El medio ambiente es el que finalmente lo modula a uno. Pero quien toma las decisiones y le dice qué debe hacer uno es el cerebro.
Entonces se necesita del tálamo y la corteza en comunicación. Desde que nacemos hasta que morimos se mantiene esa comunicación, inclusive durmiendo se mantiene esa comunicación, inclusive durmiendo debe continuar. Entonces tenemos el tálamo y tenemos aquí el hipotálamo. Y el hipotálamo es un gran sensor, es como el chismoso, es el que lleva toda la información que pasa en el medio externo, lo identifica y le dice al cerebro, se comunica con el tálamo y le dice al cerebro y a la corteza y el resto de estructuras, les dice, bueno, ojo, la temperatura está muy alta, ojo, hay mucho sodio, esta persona acabó de comerse algo muy salado, hay mucho sodio, o acabó de comerse un dulce y hay mucho azúcar, mucha glucosa, libere más insulina, libere vasopresina para liberar el exceso de sodio que hay, ¿sí? Genera vasodilatación porque hay mucha temperatura y se necesita liberar temperatura. Todo eso lo identifica el hipotálamo, es un sensor magnífico, siempre está identificando todo. Y también participa en la vigilia, en el ciclo de vigilia y sueño, o sea, es el encargado del ciclo circadiano, tiene una función importante en eso. Bueno, el hipotálamo, como les dije, es el gran sensor. ¿Cómo lo hace? Él tiene que estar pendiente de lo que está pasando por fuera. Para estar pendiente, lo que necesita es que disminuya su barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica disminuye en ese espacio. Recuerda cuando yo les hablé de la barrera hematoencefálica al principio, ¿sí? El endotelio, el pericito, el astrocito. En ese espacio, en toda la base del cráneo, pero precisamente en el hipotálamo, hay menos barrera hematoencefálica. ¿Para qué? Para que él identifique lo que está pasando y tenga una comunicación directa y rápida con la sangre, con el plasma. ¿Qué está sucediendo afuera? ¿Cómo está la adrenalina, por ejemplo? ¿Cómo está la vasopresina? ¿Cómo está la melatonina? Lo que está sucediendo para que el cerebro lo pueda modular y cambiar y dar una respuesta a eso. También lo que ve, también, porque el estímulo visual también pasa por ahí, la luz solar. Sin duda es fantástico lo que hace el hipotálamo. Se conecta también con la hipófisis, que tiene que ver con todo lo endocrino, todas las funciones endocrinas. Bueno, el eje hipotálamo hipofisiario, que sería una cosa de extendernos también y hablaríamos muchísimo sobre este tema. Entonces encontramos el tálamo, gran protagonista de los núcleos de la base, el hipotálamo, el segundo protagonista, la glándula hipófisis. Bueno, y otra estructura que vemos acá, que es el cuerpo calloso, es el comunicador entre los dos hemisferios, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los comunica. Por ejemplo, si vemos por el derecho algo, el izquierdo se entera de qué es lo que estamos viendo. Si movemos la mano derecha, el cerebro izquierdo se da cuenta de eso. ¿Y gracias a qué? Que el cuerpo calloso comunica los dos hemisferios a través de sus conexiones. Bien, vamos a seguir quitándole cosas a esas estructuras. Vamos a quitar el tálamo y todos estos núcleos de la base los vamos a quitar y llegamos acá, al sistema ventricular. Y es que les quiero hablar de algo que es el líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo es el alimento que recibe el cerebro. El cerebro no puede recibir sangre directamente, como lo hacen otros tejidos, como lo hace el hígado, que el hígado llega y recibe sangre, o los pulmones también, sangre directamente. No, el cerebro no puede hacer eso, no puede recibir sangre. El cerebro necesita filtrar, y lo hace a través de la barrera hematoencefálica, filtra todo y dice quién pasa y quién no pasa. Dice, bueno, usted no pasa porque puede generar daño cerebral. El cerebro está muy bien protegido. Entonces filtra todo eso a través de los plexos coroideos, que es un repliegue de arterias, y empieza a generar un ultrafiltrado de la sangre, del plasma, y empieza a pasar sodio, empieza a pasar glucosa, un poquito de proteínas, de potasio, va pasando de todo de un poquito para ir alimentando el cerebro, y las grandes moléculas se quedan por fuera.
los microorganismos, por ejemplo, que son grandes, las células de defensa, los hematíes, nada de eso, todo eso se va quedando en la sangre, ¿no? Como protección. A través de ese ultrafiltrado garantiza de que no haya algo nocivo hacia el sistema nervioso. Entonces se ultrafiltra y queda un líquido transparente, lo que se llama líquido cefalorraquídeo, y es el que vemos acá. Y es el que va a llegar y va a irrigar y va a alimentar a todos esos tejidos, a todas esas células nerviosas. Entonces aquí vemos los plexos coroideos, el ventrículo lateral, el tercer ventrículo, luego está aquí el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y por último llega hasta el conducto central de la médula espinal. Ese es el sistema ventricular. Aquí está todo. ¿Por qué se lo muestro? Porque alguna alteración en la estructura de él puede generar una hidrocefalia. ¿Qué es? Que es un crecimiento en el tamaño del sistema ventricular. Hay muchas causas y bueno, hablar ya de hidrocefalia es muy extensa. Por ejemplo, si tuviéramos aquí una obstrucción, puede ser por ejemplo por un tumor o una estenosis congénita, el acueducto de Silvio puede haber una hidrocefalia e impide la comunicación que hay entre el tercero y el cuarto ventrículo, el acueducto ependimario, acueducto ependimario. Entonces tenemos el tercero, los ventrículos laterales, el tercero y el cuarto ventrículo. Ahí están. Luego, esto que ustedes ven acá, todo este espacio es el famoso espacio subaracnoideo. Ahí hay líquido cefalorraquídeo también. En todo esto que está acá hay líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué? Porque hay líquido cefalorraquídeo ahí. Porque el cerebro debe estar dentro de ese líquido, primero para sostenerlo. Y así, de esa manera, sostiene el peso y no percibimos el peso del cerebro. No percibimos los 1200 gramos que pesa el cerebro, no los vamos a sentir si no tuviéramos ese peso ahí continuamente y sería muy fastidioso. Esa es la función que tiene el cerebro. O sea, de modo que si tenemos un golpe, aquí va a amortiguar el golpe. Por eso el cerebro y el cráneo está adaptado y tiene la capacidad para resistir ciertos golpes. Un palo, una piedra que no sea de alta intensidad, o que me caiga y me golpee en el piso, también lo puede soportar. Golpes de más intensidad, de mayor energía, ya el cerebro no los va a preparar, no va a estar preparado para eso. Entonces, si estamos, por ejemplo, también en los extremos de la vida, un golpe ya de menor intensidad puede ser malo. Fíjense entonces lo importante que es el líquido cefalorraquídeo. Y sacando un poco de los mitos de que de pronto un golpe me va a generar un tumor o una complicación. No. Si es un golpe pequeño lo soporta. Ahora, si es un golpe grande, severo, que produce fracturas, hematomas, lesiones cerebrales, eso ya es delicado y pueden generar complicaciones en el corto o largo plazo. Ella es totalmente diferente. Pero el resto de golpes pequeños no hay. Entonces, es ese sistema ventricular. Si quieren extenderse un poquito más también sobre el líquido cefalorraquídeo y las meninges, están en mi clase de meningitis. Pero aquí entonces les menciono también las tres estructuras que recubren el cerebro, que es la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Entre la pia madre y la aracnoides está el espacio subaracnoideo, y ahí es donde pasan todos los vasos arteriales, en ese espacio subaracnoideo. ¿Dónde están? Todo ahí está. Entonces la barrera metencefálica, porque ahí están los vasos sanguíneos, las arterias. Ahora, en el tallo lo que encontramos son las cisternas, estas que vemos acá. Fíjense que en el cuarto ventrículo también hay plexos coroideos. El líquido cefalorraquídeo se produce el 70% por ultrafiltrado en los plexos coroideos y otro ultrafiltrado de las células ependimarias. Ahí están las células, los ependimocitos. Cuando hablamos del principio de esas células que recubría el sistema ventricular, esas son, ahí están.
Y bueno, estas son las cisternas, esos espacios que vemos acá. Las cisternas se van a comunicar con el sistema ventricular a través de los agujeros de Luska y Magendie, los que ven acá, los que señalo. Se comunican a través de esos agujeros el sistema ventricular con las cisternas, ¿sí? Entonces se produce el líquido cefalorraquídeo acá, se llena todo el sistema ventricular, se drena a la cisterna y esas cisternas van a drenar al sistema venoso, ¿sí? Todo esto que ven acá, esas venas, y esas venas van a terminar drenando a los senos venosos, ¿sí? ¿Qué son los senos venosos? Esto azul que estoy acá señalando es un plegamiento que tiene en su propio eje la dura madre y forma ese espacio, un espacio donde hay sangre venosa, y no son venas, son senos, y es un circuito permanente que se produce líquido, se va reabsorbiendo, se produce líquido, se va reabsorbiendo y permanentemente está ahí todo el día, 24 horas. O sea que cuando se hace una punción lumbar y retiramos líquidos cefalorraquídeos, en las próximas horas ese líquido ya se vuelve a producir y no genera ninguna alteración. Ahora, cuando hay una alteración en el drenaje, por ejemplo que se obstruyan los agujeros de Luska y Magendie o una trombosis venosa, eso va a hacer que vaya a producir una hipertensión endocraniana porque el drenaje de líquidos cefalorraquídeos no se da. Entonces, esa puede ser una de las causas de hidrocefalia. Listo, es el sistema ventricular que tiene una gran importancia. El líquido cefalorraquídeo, en el líquido cefalorraquídeo se pueden estudiar muchas patologías, no solamente para meningitis, sino también de tipo autoinmune. Se pueden pedir diferentes marcadores en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, bueno, es fantástico el estudio que se hace del líquido cefalorraquídeo. Bien, y ya para terminar, entonces, aquí el tallo cerebral. Vemos aquí las estructuras del tallo cerebral: mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces, estas son las tres estructuras del tallo cerebral. ¿Qué pasa con el tallo cerebral? ¿Qué es lo importante y por qué lo mencionamos acá? Y es que tiene unas estructuras llamadas pares craneales. Ahí están los núcleos de los pares craneales. Entonces, ahí en los pares craneales es donde se generan todas las funciones motoras, sensitivas y autónomas de la cabeza. Y salen de ahí, del tallo. La orden se da en la corteza cerebral, por ejemplo, la área motora en el homúnculo da la orden, viaja por el haz córtico-nuclear y, por ejemplo, en el área 8 de la corteza frontal está la actividad de los movimientos oculares horizontales. Entonces, esa área voluntaria, yo quiero mover los ojos al lado derecho, envía la orden, conecta los núcleos del tercero y sexto y hacen que los ojos se desvíen a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Si quiero hacer mímicas faciales, entonces me voy al homúnculo, doy la orden ahí en el homúnculo, viaja hasta el haz córtico nuclear, conecta el nervio facial, el núcleo, y se hace la mímica. Y así con cada núcleo. En el mesencéfalo está el tercero y cuarto par craneal, ¿sí? Recuerde que el primer par craneal es el olfatorio y está aquí, que sale de la mucosa nasal. Segundo par es el óptico y sale desde las células ganglionares de la retina. El tercero y cuarto está aquí en el tercero del motor ocular común. Y el cuarto par es el troclear, o también llamado patético, ¿sí? Salen en la protuberancia. ¿Cuáles salen? Si en el mesencéfalo sale el tercero y cuarto, en la protuberancia sale el quinto, sexto y séptimo. Salen de aquí. El mesencéfalo son 2, protuberancia son 3, quinto, sexto y séptimo. Quinto lleva la sensibilidad a la cara, sexto que es el motor ocular externo que lleva el ojo hacia el lado temporal
y el séptimo, que es el facial. 2 en el mesencéfalo, 3 en la protuberancia, y en el bulbo salen el resto: octavo, noveno, décimo, 11 y 12. El octavo, algunos pelean que es de la protuberancia también. Lo que sucede es que en el núcleo vestibular superior se encuentra en la protuberancia. El resto de núcleos vestibulares están en el bulbo. Entonces está ahí como en la frontera entre la protuberancia y el bulbo. Bueno, y también aquí encontramos los centros respiratorios y los centros cardiovasculares. Aquí están, en el bulbo raquídeo. Importantísimo, muy importante estos centros. Y el centro nauseoso también lo encontramos aquí en el óvex, se llama esta estructura, que es la parte final del cuarto ventrículo. Esas son las estructuras principales que encontramos en el tallo cerebral, macroscópicas. Y aquí el cerebelo, el que es el encargado de dar la métrica, darle la medida y el ritmo, medida y ritmo a los movimientos. Eso es lo que hace el cerebelo. Bueno, si quieren ver las lesiones en detalle de cada estructura de esto y aún más sobre la función, se van a la primera clase de ubicación neurológica y lo pueden ver. Bueno, eso era lo que les tenía para hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda, la pueden dejar en los comentarios o me pueden seguir en mis redes sociales y hacerme las preguntas y con mucho gusto las respondo. No olviden de suscribirse en el canal, de darle a la campanita, es muy importante que le den a la campana para que les notifique la clase de cada semana. Si no, pues se las van a perder. Bueno, muchas gracias y buen día a todos.